Aquí puede observar esta hermosa vista. Aquí, autopista Medellín-Bogotá, Medellín, de aquí más hacia la vía hacia el norte. Parceros, ¿qué tal? El día de hoy me los quiero llevar al municipio de Girardota, Antioquia. Es un municipio el cual es muy acogido en Semana Santa por los fieles católicos, especialmente el día Viernes Santo, gracias a que allí se encuentra la imagen del Señor Caído, al cual acceden muchos para pedir favores, agradecer, pagar penitencias y promesas. Vamos. Salimos a las 5:25 de la mañana desde la carretera. ¿Cuánto es que? 6 horas. 6 horas, ¿qué tipo 11 de la mañana llegando a Girardota? Bueno, mal. Para iniciar nuestro recorrido llegamos hacia la altura de la carretera de la vereda El Alto de la Virgen en el municipio de Guarne, y después de caminar aproximadamente 15 minutos llegamos a la capilla. Ya venía mentalizado en caminar las 6 horas que me había dicho mi compañero, y tenía mentalizado en coger la ruta tradicional, que era llegar al morro donde se apareció la Virgen y coger de ahí para abajo. Pero mi sorpresa fue que cogimos un atajo completamente diferente por el cual jamás me había metido. Dato curioso, y es que a esa hora, aproximadamente 5:40 de la mañana, ya habían personas desayunando. Muchos quizás irían a trabajar o algo otros también irían a hacer el mismo recorrido. Bueno, aquí llegamos ya a la capilla y no sé, la verdad nunca había cogido este camino. Aquí vemos como un atajo debajo de la capilla, pues normalmente, como hice una vez, subí la capilla para arriba, ya por aquí para abajo jamás. Así de esa manera continuamos con el recorrido, la cual hacía mucho tiempo había tenido muchas ganas de hacer, pero nunca había tenido la oportunidad. Para mis compañeros de viaje era algo completamente normal, ya que en años anteriores lo habían hecho, pero para mí era algo completamente nuevo y de lo cual estaba muy feliz de estarlo haciendo. Al principio del recorrido había una pequeña loma la cual me hacía sentir fatigado, y es porque no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de caminatas, pero poco a poco fui cogiéndoles el ritmo. Mientras caminaba sentía el canto de los pájaros en mis oídos, observaba los hermosos paisajes que por allí se encontraban y disfrutaba del sol como salía para arreglarnos el día. ¿Hasta dónde la lomita esta? ¿Hasta dónde? Muy arriba. ¿Hasta dónde llegas? Sí. Ah, yo pensé que era. ¿Seguimos a peor? Sí. Ah, bueno, vamos. Bueno, muchachos, hoy es Viernes Santo y como todos los años muchas personas hacen sus peregrinaciones y hay un pueblo llamado Girardota, el cual es muy habitual, y pues el día de hoy tiramos travesía por la vereda El Alto de la Virgen. Aquí vamos caminando, vine con unos amigos y vamos rumbo hacia abajo. Aquí tenemos detrás lo que es la autopista Medellín-Bogotá, es decir, ya estamos un poco arriba de la autopista. Y según me cuentan, no todo el camino es así. Creo que hay una parte en la que ya nos metemos más hacia la selva, más al monte. Llevamos que aproximadamente 30 minutos caminando desde la autopista. Y aquí vamos. Bueno, aquí puede observar esta hermosa vista. Aquí, autopista Medellín-Bogotá. Medellín, de aquí más hacia la vía hacia el norte. Wow. O nos dejaron. Quedamos de último ya. No, pero el camino está un poco estrecho, pero no, está bien. Sí, hay poco pantano, pero si hubiera llovido, seguro ya no hubiéramos caído más de una vez. Pero no, me parece que está bien. Pues sí, yo tenía entendido que la bajada era por allá del alto donde está la Virgen, más para abajo. La verdad no sabía que era por acá, porque inclusive ahí al lado dice Vía Girardota, ¿sí o qué? Ahí dice Vía Girardota. Pues bueno, está bueno el trayecto. Me acabo de pegar una extendida. Que bueno, aquí vamos. A medida que avanzaba el recorrido seguía pensando en las 6 horas que me esperaban de trayecto, y noté que más adelante personas subían y me daban ánimo a continuar, mientras mis compañeros seguían adelante.
Fíjate que también sube. Salomé, me hace el favor y espera. Bueno, sí, acabamos de hacer una pequeña pausa. Pues, me habían dicho que había partes en las que uno se metía como a bosque, pero pues hasta ahora solo he visto pantano. Y aquí acabamos de encontrar unos rieles. Vamos a ver qué pasa de aquí para abajo. Y el pantano sí está liso, la verdad. Aunque solo me he caído una vez, pero me he visto a punto de caerme ya varias veces. Ay, ya empieza todo. Pero desde que salimos la gente tenía ganas de empanadas. Incluso por aquí encontramos un negocio, pero no dan empanadas. Entonces compramos mecato, gaseosa y de todo. Sí, aquí los pastores me cuentan que han hecho este mismo recorrido, pero que en la noche. Aquí creo que salieron a las 9:30. 9:30 de la noche. Hasta las 4:30 de la mañana fue que llegaron. Y que es lo mismo, pero que se siente obviamente el desgaste por el trasnocho, el frío, y que cuando ya venían por acá no podían más, pero... Mirador de Girardota, o sea que estoy de Girardota, o sea que ya casi llegamos. Bueno, ya de aquí podemos ver la punta de la iglesia. O sea que ya vamos llegando. En ese momento miré la hora y me di cuenta que no eran 6 horas de trayecto como se había pronosticado, sino que era la mitad, o sea 3. Y me dio mucha moral, ya que tenía mis paticas adoloridas de tanto caminar. Bueno, aquí se están alistando todas las imágenes para la procesión de hoy, Viernes Santo, Vía Crucis. Bueno, muchachos, ya después de casi 3 horas de recorrido, de que salimos de Aeguarne, la autopista del Alto de la Virgen, recorrimos todo ese camino de acá. Hemos llegado al parque de Girardota. Estamos aquí afuera de la iglesia. Vamos a conocer el Señor Caído. Es una imagen la cual llama mucho la atención por esta época, ya que pues muchas personas vienen y hacen penitencias, inclusive desde sitios más lejos de donde nosotros venimos, con una intención. Que inclusive mi familia también lo han hecho, y se ve que las personas desde que ingresan son arrodilladas directo hacia la imagen que ya vamos a conocer. Mi padre me cuenta que este mismo recorrido así mismo lo hizo mi abuela para pagar una intención, una promesa que le hizo cuando mi padre se curó de una enfermedad. Y que pueda vivir sin tener lo que verdad es. La familia lo vive. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo. Ahí nos cayó agua bendita.
Bueno, se ve que la gente aquí en el parque vende camándulas, veladoras. Esas veladoras se prenden allá junto al Señor caído con una intención, con algo que necesiten para que el Señor se los cumpla.